Especiales HJCK. Leer la naturaleza con HJCK en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Buenas tardes. En la Filbo 2024 dedicamos la programación cultural y académica a la naturaleza y a los modos de vida que en ella coexisten en un momento en el que la humanidad los necesita. El ser humano logró en la democracia un método de conciliación con sus semejantes y ahora es necesario, vital, encontrar una manera de cohabitar en armonía con los demás seres de la tierra. Por eso, Lee la naturaleza es el tema de la Filbo, la gran cita anual en Colombia con ese jardín de papel que son los libros. Creemos en el enorme poder de la lectura, en el cambio de mentalidad necesaria para regresar a una visión más solidaria con la naturaleza. Les damos la bienvenida a este evento de la programación oficial de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Gracias por venir. Recibamos a nuestros invitados con un aplauso, por favor. Buenas tardes, es un honor para mí estar aquí con Mauricio y Manuel, son unos investigadores académicos muy reconocidos en nuestro país y me encanta tener una audiencia tan diversa que ojalá conecte con los temas ambientales y nos empoderemos todos como sociedad para enfrentar los desafíos que tenemos como comunidad. Les voy a contar un poquito sobre Manuel y Mauricio, creo que no me alcanzan las palabras para presentar su trayectoria profesional. Manuel Rodríguez Becerra fue el primer ministro de Ambiente que tuvo Colombia, es profesor emérito de la Universidad de los Andes y ha publicado muchos libros y ha estado en muchos espacios en Colombia presentando los retos que tiene Colombia en materia ambiental y también su relación con los retos ambientales a nivel global. Mauricio Díaz Granados es un investigador con demasiadas publicaciones, muchos reconocimientos, tiene una amplia trayectoria en investigación de plantas y hongos y fue el director científico del Jardín Botánico de Bogotá, después se fue a trabajar en el Jardín Botánico de Londres y ahora está en el Jardín Botánico de Nueva York dirigiendo el Centro de Investigación Botánica de esa ciudad. Entonces para mí es un gusto estar hablando hoy con ustedes y quisiera empezar por hacerle una pregunta a Manuel. Manuel, tú has estado en muchos espacios desde hace muchos años hablándole a los colombianos sobre los retos que tenemos en materia ambiental. Y hace unos años nos alertabas de los futuros posibles escenarios climáticos que nos iban a afectar y ahora esos escenarios climáticos los estamos viviendo. Hace unos meses estaban incendiándose las montañas de Bogotá, actualmente tenemos la represa de Chingaza en unos niveles muy bajos, históricos. Cuéntanos un poco ¿cuál es el presente en materia ambiental de nuestro país? Y si puedes también hacer la relación entre eso con el presente ambiental del mundo. Bien, muchísimas gracias por la invitación. Pues justamente en septiembre del año pasado publiqué el libro Presente y Futuro del Medio Ambiente en Colombia, ¿no? Que es una reflexión que hago sobre el presente y futuro del medio ambiente en Colombia a partir de 30 libros que he escrito, he sido coautor, he sido coeditor, editor, etcétera. Entonces son a muchos años de reflexión y claro, la situación que hoy vive el mundo es muy compleja. Hay una crisis ambiental que está caracterizada por el trío del cambio climático, el descenso de la biodiversidad o el declive de la biodiversidad y la contaminación química. Pero aparte de eso, pues hay otros procesos relacionados con ellos tres que tienen que ver con el tema del agua, con el tema de los suelos, con el tema de la capa de ozono, etcétera, etcétera. Entonces, hoy nos enfrentamos a una crisis ambiental muy fuerte, estamos muy cerca del límite que han fijado
los científicos en relación con el cambio climático de no traspasar más allá de 1.5 grados centígrados de temperatura promedio en comparación con la era preindustrial. Y las consecuencias del cambio climático las estamos viendo, ¿no? Todos los días. Tú te referiste a la crisis que hay del agua en Colombia en este momento, siendo un país tan inmensamente rico en agua. Pero en la medida en que el cambio climático avanza, los eventos climáticos extremos se incrementan. Y justamente el Niño reciente reforzado por el cambio climático, pues nos tiene en esta situación. Y hay cientos de ejemplos de qué quiere decir a nivel global, digamos, la pérdida del coral, ¿no? La muerte del coral, que ya se ha perdido creo que el 50%, si no estoy mal o algo así, y que si siguen las cosas como van, podría perderse casi la totalidad de los corales del mundo de aquí al año 2050. Y eso es una catástrofe en términos marinos, porque obviamente los corales es un ecosistema de una extraordinaria importancia para la vida en el mar. Y refiriéndose a la biodiversidad, pues también hay que mencionar que un gran número de científicos asocian la pandemia del COVID anotan que la pandemia del COVID tiene como causa primaria el declive de la diversidad biológica en una provincia de China como consecuencia de la deforestación. Entonces eso fue una catástrofe, claramente, ¿no? Una catástrofe mayor. Entonces eso sirve para ilustrar la importancia, digamos, de lo que estamos hablando. Ahora, Colombia, en el caso del cambio climático, emite el 0,58% de las emisiones globales, digamos, lo que quiere decir a nivel global que realmente la responsabilidad de resolver el cambio climático está fundamentalmente centrada en 10 países que hoy en día emiten más del 75% de los gases de efecto invernadero. No quiere decir que Colombia no tenga que hacer nada, claro que tiene que hacer, y tiene que contribuir de acuerdo a su responsabilidad. Pero en el caso del cambio climático, las mayores emisiones de Colombia proceden de la deforestación y del uso del suelo y de la ganadería. El 52.9% de las emisiones de gases de efecto invernadero vienen de allí. O sea que claramente nuestra gran prioridad es detener la deforestación, recuperar diversos ecosistemas, entre ellos los bosques, mediante la restauración, cambiar ciertas prácticas agrícolas, etcétera. Y eso es nuestra responsabilidad. Eso cae absolutamente en el ámbito de nuestra responsabilidad. Siendo Colombia el segundo país más rico en diversidad biológica del mundo, en términos absolutos, y el primero por kilómetro cuadrado, pues estamos con nuestras acciones destruyendo ese patrimonio, ¿no? Que en cierto sentido es un patrimonio de la humanidad, porque la humanidad depende en muy buena parte de los servicios ecosistémicos que prestan en nuestros diversos ecosistemas. Entonces, claro, está en nuestra responsabilidad definitivamente detener el deterioro y degradación y destrucción ambiental que hemos hecho en el primer país, en el segundo país más rico en biodiversidad del mundo y el sexto país más rico en agua del mundo. Que eso parece paradójico cuando tenemos la crisis del agua que en este momento estamos teniendo. Entonces tenemos una gran responsabilidad con nuestro propio país de detener ese deterioro y esa degradación, y eso es posible, pero a su vez, y es además un deber ético, es decir, respetar la naturaleza, generar una relación con la naturaleza de la sociedad, es un hecho ético, ¿no? Y también a través de esas medidas lleva a Colombia a contribuir a resolver muchos de los problemas ambientales globales.
Con frecuencia en Colombia se habla de la transición energética, que es la sustitución de combustibles fósiles por energías renovables no convencionales. Claro que hay que hacer unas cosas ahí, obviamente hay que hacerlas, pero Colombia en emisión de gases de efecto invernadero por ese respecto es del 30% del total de nuestras emisiones, ¿no? Entonces, claro, hay que hacer es necesario hacer la transición energética, pero uno nunca puede olvidar que la mayor responsabilidad tiene que ver con detener la destrucción y el deterioro, y acabo diciendo, y sobre eso conversaremos luego, que la otra alta prioridad es adaptar el país o nuestro territorio a los eventos climáticos extremos. ¿Qué quiere decir eso? Tratar de, a través de diversidad de medidas, buscar que los impactos sean menores, que los impactos que se producen sean menores. Entonces dejo ahí. Gracias, Manuel. Hilando un poco con lo que mencionas de estos grandes retos que para nosotros pueden parecer como que se salen de nuestras manos, quisiera preguntarle a Mauricio, que ha dedicado muchos años de su vida a conocer la naturaleza, ¿cuáles son las soluciones a estos retos que podemos encontrar en la naturaleza? Primero que todo, muchas gracias a la feria por la invitación y a ti, Juana, por la moderación. Mi experiencia parte del conocimiento de las especies, principalmente de plantas y hongos, así que quisiera comenzar diciendo que nuestra vida, nuestra calidad de vida, pero sobre todo la vida de todos nosotros depende enteramente de las plantas y de los hongos. Lo que consumimos viene de las plantas, directa o indirectamente, y de los hongos. Si pensamos en el plato de desayuno, de almuerzo que recibimos, hay una cantidad de especies de plantas allí, incluso el ganado depende de esas plantas. Los hongos son fundamentales en la alimentación humana también. Prácticamente todos los días estamos consumiendo productos que han sido modificados a través de los hongos o directamente hongos. Así que, por un lado, tenemos el uso de la alimentación. La medicina, buena parte de las medicinas que usamos viene de las plantas y de los hongos. De hecho, desde la penicilina, que es un hongo y que revolucionó la medicina, usamos toda cantidad de materiales, diversidad de materiales. Si miran nuestro entorno o piensan en el espacio de ustedes, de sus casas, cuántas maderas, la tarima, etcétera, las prendas de vestir, aquí yo estoy vestido con plantas, por ejemplo, fibras de todo tipo, tinciones de todo tipo, pero además tenemos muchísimas otras plantas que proveen servicios indirectos, servicios ecosistémicos que nos permiten que los ecosistemas nos puedan dar agua, nos puedan dar oxígeno y nos puedan dar otro tipo de servicios. Entonces, para empezar a abordar tu pregunta, las soluciones tienen que estar en torno al uso de las plantas y de los hongos. ¿Cuántas plantas y cuántos hongos usamos? En el mundo tenemos aproximadamente una estimación de 450.000 especies de plantas. Creemos que 1 de cada 3 tiene un uso conocido por las comunidades que es transferido de generación en generación. Estoy a cargo de la compilación del listado de plantas del mundo y en el momento tenemos 50.000 especies compiladas. Es decir, que todavía nos falta por lo menos unas 100.000 especies más para reportar. En Colombia es uno de los países que más especies de plantas tiene reportadas, hasta plantas útiles, tiene reportadas hasta el momento. Tenemos un poco más de 8.000, cerca de 8.500 especies, de las cuales cuando uno empieza a ver los usos de las categorías de uso,
son absolutamente increíbles. Tenemos cerca de 3.800, un poco más de 3.800 especies de plantas comestibles, más de 1.200 especies de plantas frutales. Y si ustedes empiezan a pensar cuántas especies encontramos en los mercados, realmente uno se da cuenta que estamos subutilizando, desaprovechando una riqueza enorme de recursos que está allí. Plantas medicinales en Colombia tenemos más de 5.000 especies, que podrían ser además una fuente de ingresos a través de la bioeconomía fantástica para el país. Y en el tema de los hongos, las cifras son aún mucho más increíbles. En Colombia tenemos apenas reportadas un poco más de 8.000 especies de hongos conocidas, pero el estimativo nos da que podría haber hasta 300.000 especies. Muchísimas especies están todavía allí esperando ser descubiertas por los investigadores. A través de tener en cuenta esa diversidad de plantas y de hongos, podemos proporcionar soluciones para enfrentar esta crisis ambiental. Y esas soluciones parten desde soluciones para mejorar nuestra calidad de vida o solucionar problemas de la sociedad, desde desigualdad, pobreza, hambre, etcétera. Porque recuerden que la conservación no solo es un problema ambiental, sino es un problema social. Y de pronto después podemos hablar y obviamente Manuel es un experto en el tema al respecto. Pero también hay soluciones mucho más concretas que podemos usar para restaurar o para proteger los bosques o los ambientes naturales frente a eventos catastróficos, nuestras ciudades también, frente a inundaciones o frente a muchos otros eventos que pueden estar afectando la infraestructura donde estamos viviendo. Entonces, el repertorio de soluciones basadas en naturaleza es enorme y cubre básicamente todos los frentes, pero algo para mí, desde mi visión fundamental, es que cualquier solución basada en naturaleza tiene que estar centrada en proteger y ojalá mejorar la biodiversidad de ese ambiente natural, obviamente solucionar un problema ambiental, pero tiene que haber beneficios para las comunidades humanas también. Muchas gracias, muy reveladoras esas cifras que nos compartes, las soluciones están en la naturaleza. Quisiera ahora como que habláramos un poco de Colombia. En Colombia decimos que es un país megadiverso y cuando hablamos de eso, muchos en nuestro imaginario vamos a la Amazonía, ¿no? La Amazonía desde hace mucho tiempo ha sido como la más reconocida en este sentido, y la Amazonía, si le pregunto a alguien en el público, seguro va a decir, sí, la Amazonía es el pulmón del mundo. Lo cierto es que la información sobre el rol que tiene la Amazonía para el país y para el mundo ha crecido y también hemos mejorado en comunicar su importancia. Quisiera, Manuel, si nos puedes compartir cuál es ese rol que tiene la Amazonía en términos de regulación climática, pero también en términos de biodiversidad, para que la audiencia también conozca un poco más allá de esa frase de la Amazonía es el pulmón del mundo. Bien, yo antes de responder la pregunta quiero atar Adelante, mi exposición con algunas de las observaciones que hizo Mauricio. Él se refirió al gran potencial que hay en especies de plantas para la alimentación. Y dijo, son soluciones basadas en la naturaleza. Entre otras, son soluciones basadas en la naturaleza frente al cambio climático. ¿Por qué? Porque uno de los grandes riesgos del cambio climático es que vengan unos eventos climáticos extremos de tal naturaleza que se arruinen cosechas enteras, ¿sí? Y que pueda producirse hambrunas en el mundo. No estoy hablando de cualquier cosa. Entonces, en este momento, una de las grandes medidas de la adaptación es cómo generar un conjunto de medidas para modificar la agricultura que tenemos.
porque la agricultura que tenemos se generó en el Holoceno. Hoy hablamos de que estamos en el Antropoceno. Por el Holoceno, una enorme estabilidad climática en lo que se refiere a la historia del Homo sapiens. El Homo sapiens nunca había disfrutado ese Edén, ¿no?, de estabilidad climática. Y a partir de esa estabilidad climática, justamente cuando a pocos años después de que arranque el Holoceno, comienza el hombre a hacer esa invención extraordinaria que es la agricultura. Y la agricultura entonces es un evento, es una invención del Holoceno, es una agricultura que se generó en una enorme estabilidad climática que ya perdimos. Entonces, ¿qué medidas de adaptación hay para enfrentar ese tema? Bueno, en muchos países del mundo los científicos están trabajando en diferentes dimensiones, ¿no? Voy a mencionar una, por ejemplo, el arroz. A través de ingeniería genética, unos científicos lograron una variedad de arroz que le permite estar sumergida 2 o 3 semanas en el agua. El arroz no puede estar sumergido, las especies tradicionales no pueden estar sumergidas más de 4 o 5 días como consecuencia de una gran inundación porque se mueren. Entonces ahora tenemos especies, producto de la ingeniería genética, que aguantan estar sumergidas. Eso es una medida de adaptación. Otra medida de adaptación es es buscar especies para la alimentación, para esa nueva agricultura que debemos generar en este periodo del cambio climático. Y claro, aquí tenemos con nosotros un investigador de primera línea en este campo, del cual yo y todos los colombianos debemos estar muy orgullosos por lo logrado por Mauricio. Es que lo que ha logrado Mauricio en su carrera como biólogo es extraordinario. Entre otras fue el director del Jardín Botánico de Bogotá, y siendo director montó ese maravilloso tropicario que si ustedes no lo han visitado, pues los invito a que lo visiten. Pero después fue como líder de investigación al Kew Gardens de Londres, que es, digamos, el jardín botánico con más larga tradición en el mundo, un jardín botánico extraordinario, y ahora está de director desde el año pasado del Jardín Botánico de Nueva York, y desde allí es que está liderando todos estos procesos que nos menciona. Entonces, saltando a la región amazónica y brevemente… Bueno, pero es que celebro que hayas planteado un escenario positivo y siguiendo hilando con lo que mencionaba. Después vamos a la Amazonía, pero quisiera continuar esa conversación porque sé que ahí Mauricio tiene que aportar, entonces no quisiera cortar el hilo y más bien después aplazamos la Amazonía, sí. Sí, de acuerdo. Es un tema tremendamente positivo. Es muy valioso como para… Indica las potenciales de la ciencia para adaptarnos a un cambio climático que ya estamos en él, que ya no cuántos años vamos a estar en ese proceso, cuándo se va a calentar la Tierra, no lo sabemos, pero estamos en él. Adelante. Bueno, primero, muchas gracias, Manuel. Yo tengo, ahora en un ratico también les hablo extendidamente sobre la maravillosa hoja de vida y todo lo que ha hecho Manuel por el conocimiento ambiental del país durante décadas y décadas. Es decir, muchos de nosotros crecimos, éramos bebés y ya Manuel estaba escribiendo libros sobre el ambiente en Colombia y nos hemos formado y hemos visto el desarrollo del sector ambiental gracias a las contribuciones de Manuel, que son imparables, entre otras cosas. Pero Manuel tocó algo muy interesante y que no me lo esperaba, y aprovecho para decirles desde la ciencia lo que ha sucedido. Hace 20 años tal vez, a finales de los 90, se inventó una técnica que ustedes han escuchado, de la cual escucharon mucho hablar durante el COVID, PCR. Hacerse la prueba del PCR, reacción en cadena de polimerasa. ¿Qué es eso? Pues es una maquinita revolucionadora que nos permite amplificar pequeñas secuencias del ADN de cualquier organismo. Y como todas las especies, todas, absolutamente todas,
venimos de un mismo ancestro y tenemos la misma información genética, podemos usar esa técnica para amplificar el ADN de cualquier especie, desde una bacteria, un hongo, un animal, una planta, y eso nos ha permitido entender la evolución de los organismos a través de comparar secuencias de ADN, específicas secuencias de ADN. Y empezamos desde los 90 a reconstruir la evolución de las especies. Y muchos de nosotros, ese fue nuestro trabajo consumado y muchos siguen haciéndolo, tratar de entender cómo se relacionan las especies unas con otras. Bueno, eso es lo que se llama la sistemática o entender la filogenia de las especies. Hoy en día ese tema es vital y les voy a decir por qué. Hay especies, como lo menciona Manuel, como el arroz o como el café o el chocolate, que se han visto que pueden estar en riesgo por cambio climático. Y la razón es muy sencilla, los ambientes donde esas especies crecen van a cambiar y puede ser que las especies no tengan tiempo de adaptarse. Y además, si hay una presión para que las especies migren altitudinalmente por el cambio de temperatura, por el aumento de temperatura, resulta que hay menos área disponible en las zonas más altas. Entonces, donde hoy tenemos actualmente plantaciones de café en Etiopía y en Kenia y demás, esas plantaciones están proyectadas a subir, pero además se prevé que va a haber unos cambios muy fuertes en los regímenes de precipitación que pueden poner en riesgo plantaciones enteras de café en África y también en otras partes, como en varias partes de Sudamérica. Es decir, que el café puede subir de precio y puede estar en riesgo en algunas zonas. ¿Cuál es la solución? Pues miremos qué plantas podemos usar como reemplazo del café. Y esas plantas son las plantas que están cercanamente emparentadas y se llaman las plantas, los parientes cercanos silvestres a las plantas que usamos para cosechas. Eso tiene un término técnico en inglés. Y esas plantas muy cercanamente emparentadas las podemos domesticar para que nos reemplacen ese uso. Y hoy en día hay investigación de punta muy activa para investigar cuáles especies cercanamente emparentadas podemos tener para suplir una carencia a partir de un cultivo como el arroz, como el café, como el cacao y muchas otras especies. Vamos a tomar pseudo café, pseudo cacao, probablemente. Si quieres… No, y no solamente eso, sino como lo mencionó Mauricio, otras especies para alimentarnos, ¿no? Que aumenten el rango de fuentes de alimentación, que fue lo que dijo anteriormente Mauricio también. Muy bien, la región amazónica. Sí, la región amazónica existe, la idea simplista de decir es que es el pulmón del mundo, porque produce oxígeno. No, el principal pulmón del mundo, si se habla de pulmones, es el océano. Ahí es donde se produce la mayor parte de oxígeno. Claro que en la selva amazónica también se produce y en todos los bosques del mundo hay una, digamos, entre comillas, producción de oxígeno por el fenómeno de la fotosíntesis. Y en ese fenómeno de la fotosíntesis, los árboles y todas las plantas capturan carbono y lo tienen capturado. Entonces el problema con la deforestación de la región amazónica desde el punto de vista del cambio climático es que se libera ese carbón que está capturado. Entonces usted se queman una cantidad de cientos de miles de hectáreas de bosque amazónico e inmediatamente se emite CO2. Pero aquella parte del bosque y la vegetación que queda ya en pie, pero deteriorada, etcétera, etcétera, pues no que quede en pie. En el proceso de deforestación, toda esa vegetación a su vez, a través de procesos biológicos, emite también el CO2 que tiene capturado. Entonces, por esa razón, proteger la Amazonas es fundamental, pero obviamente es proteger la cuenca amazónica, la selva tropical más grande del mundo que pertenece a 9 países, incluyendo Francia,
que tiene un departamento en el Amazonas, ¿no? Más 8 naciones latinoamericanas. Obviamente, la región amazónica es una región con una altísima diversidad biológica. Se dice que es la selva con más alta diversidad biológica del mundo. Muy bien. Es una segunda característica, un segundo atributo que se sacrifica en el momento en que deforestamos la región amazónica. Todo ese bosque, a su vez, protege las aguas superficiales de la región amazónica, siendo la región amazónica la que más agua dulce, la área continental que más agua dulce produce, digámoslo así. También fundamental. Y en los últimos 20 años se ha venido haciendo una investigación muy relevante, que es la de los ríos voladores. ¿Qué es un río volador? La humedad de la región amazónica es extraordinaria. Es la región más húmeda del mundo. ¿Y esa humedad qué significa? Que mediante la evapotranspiración, buena parte de esa humedad forma nubes que se vuelven a llover en un 50% en la región amazónica. Y el otro 50% va a conformar los ríos voladores con otros fenómenos atmosféricos que de donde procede el agua de zonas como, por ejemplo, una parte de las lluvias del páramo de Sumapaz o del páramo de Chingaza están relacionados con los ríos voladores de la región amazónica. En Sao Paulo hubo una enorme sequía hace unos años y el gran investigador de los ríos voladores, que es el Nobre, señaló que era debido a una estación de deforestación fuertísima que hubo en la región amazónica brasilera, y Sao Paulo está a bastante distancia de la región amazónica. Entre otras cosas, el miércoles pasado tuvimos en el Centro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible la reunión del panel científico de la región amazónica. En el Centro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que entre otras, yo soy cofundador con Jeffrey Sachs de ese centro para América Latina. Y ahí pues Nobre de nuevo y otros científicos nos recordaron el punto. Dijo, mire, hay un punto de inflexión que hemos estimado que es que más allá de una deforestación del 25% de la región amazónica en toda su extensión, llevaría a que pierde tal humedad la región que comienza a colapsar la selva y comienza a convertirse en sabanas, comenzando por la Amazonía del Este. Y obviamente ese colapso, esa pérdida de humedad significa una afectación de los ríos voladores. El año pasado salió un artículo publicado en Nature sobre los ríos voladores de la región amazónica, una investigación de 30 años de estaciones de deforestación en la región amazónica, y encontraron que hay una correlación entre esos periodos de alta deforestación de la región amazónica y el cambio del régimen de precipitación de lluvias en la altiplanicie del Tíbet, que queda a 14.000 kilómetros de la región amazónica. Y la altiplanicie del Tíbet, ¿por qué es importante? Bueno, es la altiplanicie más grande del mundo, 2,5 millones de kilómetros cuadrados o algo así, y allí nacen 10 ríos de los cuales se alimentan 1.700 millones de personas. Entonces imagínense ustedes que se pase el tipping point, ese punto de inflexión, y que haya una profunda y que haya una afectación permanente del régimen de lluvias en un sitio como la altiplanicie del Tíbet, que la va a haber igualmente en nuestro sistema andino. Entonces la escasez de agua de Bogotá en el futuro no va a ser solo consecuencia, no va a tener, digamos, causas solamente locales, y no va a ser solamente la consecuencia de los eventos climáticos extremos del cambio climático, sino también consecuencia de la deforestación de la región amazónica, que conlleva a la pérdida, por decirlo así, de los ríos voladores. Por eso es la enorme importancia que se tiene de detener la deforestación en los nuevos 8 países
amazónicos y el departamento francés de la Guyana. Pero fíjense la complejidad, lograr que los 9 países funcionen todos a una para detener la deforestación es políticamente muy complejo y socialmente muy complejo, porque hay unas fuerzas sociales y económicas que se oponen y van a contrapelo de políticas que protejan a la región amazónica, y antes, por el contrario, hay grupos muy poderosos que propenden por la deforestación de la región amazónica para la ganancia económica. Muy importante ese tema de la interconexión, ¿no? De lo que pasa en la Amazonía incide en la disponibilidad de agua aquí en los Andes o en el Tíbet, que ese dato está muy revelador. Y hilando un poco más asociado al agua, que creo que es además un tema que ahorita nos llama mucho la atención. Mauricio, tú has trabajado ampliamente en investigación en los páramos. No sé si nos puedes contar un poquito como los retos asociados a los ecosistemas de páramos o los hallazgos que has tenido en tus investigaciones asociados a la diversidad de plantas de los páramos, y también si en ese proceso has también tenido la oportunidad de encontrarte con el conocimiento tradicional y esa interacción con el conocimiento científico y esos retos que tenemos ahí, y si no, simplemente… ¿Cuánto tiempo tengo para esta respuesta? Sí, bueno, no. No, creo que es una pregunta complejísima, compuesta. Compuesta, sí. Pero quisiera comenzar diciendo que muchos de los ríos del Amazonas nacen en los páramos. Así que la conservación de toda la cuenca del Amazonas depende de la conservación de los páramos también. Y por eso muchos de los proyectos hoy en día para conservar la cuenca amazónica comienzan con la inclusión de esos páramos de la cual nacen esos ríos que surten el Amazonas. Los páramos son ecosistemas absolutamente únicos. Nosotros somos el país de los páramos, el rey de los páramos. Hay páramos solamente en 5 países. Colombia, con más del 51% de los páramos del mundo. Ecuador, Venezuela, Costa Rica, un poquitico de páramos, Panamá, un poquitico de páramos, y es posible que ahí estamos en una zona borrosita de discusión, que en el noreste de Perú haya ecosistemas que podrían ser incluidos como páramos, pero en una porción muy pequeña. Pero ¿por qué los páramos son tan especiales? Son obviamente zonas que están por encima del nivel de la madera, por encima del nivel del bosque, en las zonas tropicales del neotrópico, del trópico americano, y esas zonas son muy especiales. Primero porque estamos hablando de la región más diversa del planeta, por lo tanto esa diversidad se ve reflejada en los páramos, y los páramos son el ecosistema con mayor biodiversidad de todos los ecosistemas de alta montaña en el mundo, y además es el ecosistema donde más rápido la evolución sucede, con las tasas de evolución más rápida. Pero por el otro lado, las condiciones ambientales de los páramos son muy particulares. Al estar en el trópico, obviamente tenemos unos regímenes de día y noche muy estables, con el sol en el cenit, de tal manera que cuando está despejado, la radiación es extremadamente elevada y las plantas tienen que protegerse frente a esa radiación con una serie de estructuras, y esa radiación además es particularmente peligrosa porque puede producir desecación de las plantas muy rápidamente, puede producir daños moleculares en la clorofila de las plantas. Por eso las plantas se protegen con pelos que reflejan la radiación y demás. Y durante esos periodos de fuerte insolación, las plantas les toca cerrar sus poritos, los estomas, para no desecarse. Y se nubla el cielo y la temperatura baja inmediatamente y tenemos intensa humedad, frío, y si piensan, las plantas para poder obtener sus nutrientes, arrastran sus nutrientes con el agua, y como no tienen músculos, obviamente, son plantas, lo que hacen es tener un proceso que se llama evapotranspiración,
abren sus poritos en las hojas, los estomas, se evapora el agüita que está allí, eso genera un pequeño vacío y ese vacío es llenado por el agua que viene a través de la planta arrastrando los nutrientes. Pero si hay mucho sol, no les toca cerrar los poros porque se desecan, y si hay mucha nube, hace mucho frío y es muy húmedo, la evapotranspiración es muy lenta, por lo cual las plantas están en un constante estrés hídrico y por eso los páramos, uno podría pensar en un páramo como un desierto fisiológico. Un desierto fisiológico porque para las plantas es tan difícil poder absorber sus nutrientes del agua, que de hecho muchas de las adaptaciones son para mantener agua en sus tejidos con los nutrientes, son adaptaciones similares a las plantas que uno ve en los desiertos, formas en rosetas, estructuras suculentas y demás. Esa es la vegetación de un páramo, es un desierto fisiológico altísimamente diverso, lleno de agua por todos lados, en donde la vegetación está actuando como una esponja viva, el suelo está actuando como una esponja viva y por eso es que los páramos nos dan agua. Esa es una de las principales funciones de los páramos, de esa característica muy particular de encontrarse en una zona tropical con esas condiciones climáticas tan austeras. Esa es como la primera parte de la... Sí, me están comentando que tenemos menos tiempo del que teníamos estimado. Entonces, yo les quisiera hacer una última pregunta y después dar espacio al público para que les haga preguntas. Este año es la COP16, la COP de biodiversidad en Colombia. Es una oportunidad única para nuestro país, somos un país megadiverso y la frase del evento es la paz con la naturaleza. Entonces quisiera preguntarles a ambos qué entienden con esa frase y cómo la interpretan y cómo ven este evento ocurriendo en Colombia como una oportunidad para todos. No, lo primero, yo creo que la mayor parte de gente que está aquí no sabe qué es la COP. Es la COP, me parece bien. Esa es una conferencia, es conferencia de las partes de la Convención de Biodiversidad. ¿Qué es una convención? Es un tratado multilateral que tiene una serie de objetivos, que le da unos derechos a los países, que le da unas obligaciones. La Convención de Biodiversidad fue aprobada en el año 1992 en la Gran Conferencia de Río, fue firmada por los gobiernos, después los gobiernos después los congresos de los gobiernos, los parlamentos de los gobiernos tienen que hacer una ley para ratificar esa convención, y solo para ratificar, por lo cual en Colombia es ley de la República, como en todos los países, y está ratificada, fíjense ustedes, por todos los países del mundo, a excepción de Estados Unidos. Bueno, entonces la conferencia de las partes es la conferencia que se reúne para ir avanzando en generar normas, generar estrategias, etcétera. Por ejemplo, entre el año 2010 y el 2020 hubo una estrategia de protección de la biodiversidad a nivel global con una serie de objetivos, metas, no sé qué, no sé cuándo, medios de implementación. El año pasado, antepasado, se aprobó una segunda plan, se venció el plan estratégico del 2020, se lograron algunas cosas, y ahora tenemos un nuevo plan estratégico al 2030 y al 2050, se divide en dos esos compromisos. Entonces, el hecho de que la COP tenga lugar en Colombia, pues tiene un gran significado simbólico y político, puesto por la enorme riqueza en diversidad biológica de Colombia, y Colombia preside por derecho, por ser la sede, las negociaciones, pero claro está que la agenda de las negociaciones está muy predefinida en muchos campos, ¿no? en la casi totalidad de campos. Entonces, Colombia, ¿qué alternativas tiene ahí o qué posibilidades tiene ahí? Pues el presidente Petro y también el presidente Lula desde hace días, desde la conferencia de las partes de la Convención de Cambio Climático, la número 28 que ocurrió el año pasado,
ellos proclamaron y afirmaron muy fuertemente que el mundo tenía la obligación de dar unos recursos económicos muy sustantivos, en forma regalada, entre comillas, para la protección de la región amazónica, porque los países no tienen los recursos para proteger semejante área de 6,5 millones de kilómetros cuadrados, o algo así, 7,5 millones de kilómetros cuadrados. Primero, para detener la deforestación. Segundo, para restaurar las partes que se han deteriorado. Tercero, para hacer la suficiente investigación científica en las líneas que ha mencionado el profesor Díaz Granados. Ahí hay un potencial extraordinario en toda la región amazónica. Entonces, digamos, la agenda política del presidente de Colombia y del presidente Lula sí es generar una serie de acciones dentro de la COP para ver si la COP le recomienda al sistema financiero internacional, porque la misma COP no tiene mandato sobre el mundo financiero, pero a ver si sale una recomendación muy fuerte al sistema financiero internacional para que claramente hagan una financiación de ese tipo. Incluso el presidente Petro ha hablado de la necesidad de que se intercambie deuda por medio ambiente. En fin, hay muchos mecanismos posibles, eso le toca decidirlos al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, etcétera. Pero claro que si sale un acuerdo muy fuerte entre los presidentes, etcétera, etcétera, de recomendación de que eso sea así, pues seguramente hay posibilidades. Entonces yo creo que la principal actividad va a ser esa. Otra bandera que va a llevar Colombia es paz con la naturaleza, pero yo diría que ese tiene más un significado simbólico y un significado educativo, digamos, ¿no? Pero no se puede esperar mucho de que haya decisiones de paz con la naturaleza en una COP. Finalmente voy a hacer un comercial, y es que el Foro Nacional Ambiental, que es una entidad que yo coordino, que yo presido, pero es una asociación de 13 organizaciones, de las cuales hay 8 universidades. Vamos a organizar 14 foros, de aquí seguramente desde la segunda quincena de mayo hasta octubre, que es cuando tiene lugar esto, 14 foros buscando socializar el significado de la biodiversidad, sus potenciales, etcétera, etcétera, y también buscando socializar el significado de la COP16, porque somos conscientes que la gente utiliza con frecuencia el término biodiversidad, pero no tiene una adecuada comprensión. Muchos ciudadanos no tienen una adecuada comprensión de qué es la biodiversidad. Yo hago una prueba sobre eso en mis cursos que dicto en los Andes, y una de las primeras preguntas que le hago en el curso sobre política ambiental en América Latina o sobre los ODS, etcétera, es, bueno, ¿qué es biodiversidad? Y muchos estudiantes tienen una concepción muy vaga sobre el tema. Entonces, vamos a hacer ese foro pedagógico para el público general, para que la gente pueda avanzar en el conocimiento de qué es la biodiversidad. Bueno, quisiera también añadir que en términos de COP, ustedes seguramente han escuchado hablar de COP16, COP28, la COP30 en Brasil, etcétera, para tener en cuenta las reuniones, las conferencias de las partes, tienen muchas líneas temáticas. En la línea temática de biodiversidad, la que vamos a tener aquí es la número 16. Pero en la línea de cambio climático tuvimos el año pasado la 28 y la número 30 va a ser en Brasil. La COP16 es en biodiversidad. Y es una reunión, desde mi punto de vista, muy importante por varios aspectos. Por un lado, obviamente es una vitrina para Colombia. Colombia va a tener la oportunidad de mostrar lo que tiene, lo que ha hecho y lo que quiere hacer en temas de conservación de su biodiversidad, lo cual es una responsabilidad enorme para el país. Aparte, pues, de todas las gestiones que se hagan de negociaciones entre países y demás. Por el otro lado, como Naciones Unidas lo ha dicho, esta es la década de la restauración ecológica. Si no restauramos en esta década,
podemos llegar al punto de no retorno del cual nos hablaba Manuel. Y el problema de la restauración es que muchas veces no sabemos cómo restaurar. Esta mañana justamente leía una nota en un diario inglés en donde en una reserva natural allá en el Reino Unido se les murieron el 50% de los árboles que plantaron, porque todavía seguimos plantando las especies equivocadas en el lugar equivocado y tenemos una cantidad de problemas en las actividades de restauración. Voy a mencionar 4. Falta de resolución taxonómica, muchas veces plantamos y no sabemos lo que estamos plantando. No tener en cuenta la biodiversidad local, no tener un enfoque de biodiversidad, nos concentramos en unas pocas especies sin querer buscar recuperar esa biodiversidad inicial. La falta de sostenimiento a largo plazo, hacemos la implementación de restauración, pero no entrenamos a las comunidades para que sigan los procesos de restauración y de conservación de esos bosques, y falta de hacerlo de una manera que nos permita hacer un monitoreo y evaluación de las actividades, y para eso hay que tener también restauraciones con base científica. Y eso nos conduce a que hoy en día, además, con la presión que tienen las compañías de tratar de lavar su huella de carbono a través de los créditos, haya lo que se está produciendo, que es el lavado verde. Y el lavado verde es sembrar por sembrar, en áreas donde no hay que sembrar árboles, simplemente para decir, ah, sí, aquí está, nosotros estamos produciendo este producto que es carbono cero, porque estamos plantando pino allá en las montañas, en el sur de Nariño, y resulta que ni tiene que ser pino, ni esas son ecosistemas para sembrar pino, etcétera, y lo que estamos haciendo es un daño ambiental mayor. Entonces, este es el momento para que, si es la década de la restauración, le pongamos todo el esfuerzo para que eso se haga de manera adecuada, y eso obviamente tiene que estar reflejado en las políticas y en las negociaciones. Así que yo creo que eso es algo muy importante que va a suceder en la COP, y tenemos, ojalá que esta sea una reunión no solamente de tomadores de decisiones, de políticos, sino también de profesionales del campo, de la ciencia, de todos, porque estos esfuerzos que necesitamos tienen que ser esfuerzos interdisciplinarios con la colaboración de todos los sectores de la sociedad, porque si no, no lo vamos a lograr. Muchas gracias. Bueno, me dicen que se alarga un poco más, entonces quería hacerles una última pregunta para ya después darles, porque es que quiero aprovechar la oportunidad de aquí de estar hablando con ustedes. Normalmente cuando uno escucha la realidad ambiental, siendo un ciudadano de a pie, si se quiere, se paraliza, ¿no? Como que siente que es tan complejo el escenario que quizás las respuestas están en los tomadores de decisiones, en el ámbito político, quizás en las gerencias de las grandes corporaciones. Nuestra dinámica diaria tampoco nos permite independizarnos de los combustibles fósiles, de la sociedad de consumo. ¿Cuál sería un mensaje que ustedes tendrían para esta amplia audiencia sobre cómo puede cada uno empezar a aportar para resolver todos estos retos que tenemos? Ya es un gran paso estar aquí escuchando y queriendo aprender más de en qué consiste, pero ¿cuál sería una recomendación adicional que ustedes tendrían para esta audiencia? Bueno, hay muchísimas formas y existen, no voy a hablar en abstracto, voy a hablar en concreto, cosas que ha hecho la ciudadanía de Bogotá. Por ejemplo, la protección de los cerros orientales. Los cerros orientales están relativamente bien protegidos hoy en día. Eso no hubiera sido posible si no hubiera sido por la acción conjunta de diferentes organizaciones de la sociedad civil. En Bogotá hay un gran movimiento de la protección de los humedales. Eso fue un invento de un ciudadano común y corriente que llegó a vivir al humedal de La Conejera, una urbanización que había ahí al lado, y de pronto dijo, pero ¿qué está pasando aquí? Están rellenando para construir más urbanización, todas las aguas negras llegan al humedal, las aguas, los alcantarillados desembocan en el humedal. ¿Pero qué es esto? Una persona con alguna sensibilidad por la naturaleza y el paisaje.
Y él utilizó los instrumentos jurídicos que existen aquí. Puso unas acciones de tutela contra el acueducto. Y el acueducto entonces tuvo que dejar de echar las aguas negras a la humedad de la Conejera y hacer alguna restauración del daño producido por eso, ¿no? El distrito tuvo que prohibir definitivamente el relleno de ese, ¿no? Y establecieron la cota, etcétera, etcétera. Bueno, un ciudadano común y corriente, y de ahí se detonó todo un proceso de protección de los humedales de Bogotá y la Sabana. Otro ejemplo es la descontaminación del río Bogotá. La descontaminación del río Bogotá va andando, eso vamos a llegar y la restauración. ¿No? Ya se han hecho unas inversiones multimillonarias para conducir todas las aguas negras a canoas con unos túneles, a través de unos túneles y tal. Bueno, eso se está haciendo porque los habitantes de Bogotá, aguas abajo, del río Bogotá, aguas abajo, pusieron acciones de tutela, acciones populares, no sé qué, no sé cuándo. Todo eso la recogió en un momento dado el Tribunal Superior de Administrativo de Bogotá y ordenó a la ciudad de Bogotá descontaminar el río. Intereses complejos retaron esa decisión del Tribunal Administrativo de Bogotá. Entonces fue el tema al Consejo de Estado y el Consejo de Estado profirió una sentencia de 1000 páginas para el tema. Entonces ahora estamos en la descontaminación del río Bogotá, no porque haya habido unos alcaldes visionarios, no, los alcaldes no querían gastar un solo peso en la descontaminación del río Bogotá, porque obviamente es un tema que perjudica, bueno, daña el río, tiene unas consecuencias ecológicas graves, tiene unas consecuencias sobre las comunidades aguas abajo de Bogotá, pero al ciudadano de Bogotá no es un tema electoral, y para un alcalde prefiere gastarse la plata en cosas en las cuales puedan andar cortando cinta. Entonces, simplemente le estoy diciendo con esos ejemplos que ya, y podría poner muchísimos otros a lo largo del país, ¿no? Yo los recojo, los observo, etcétera, etcétera. Y como ciudadano, cada cual también tiene el voto, ¿no? Y tenemos que buscar a través de elegir concejales, ediles, etcétera, etcétera, que claramente le apuesten a la protección ambiental. Mauricio, ¿tú qué tienes ahí para añadir? Bueno, yo quiero hacer 2 llamados, van a ser tareas para ustedes. La primera tarea que les quiero poner es una tarea relacionada con la terapia de naturaleza. Vayan a recorrer los ambientes naturales de Colombia. Si no lo han hecho hace mucho, vayan al páramo aquí en Cruz Verde, vayan a Chingaza, vayan a Sumapaz, vayan a cualquiera de nuestros bosques, caminen, recorran la naturaleza de este país. Sucede algo inexplicable, yo no soy psicólogo, pero cuando uno está en un ambiente de naturaleza, el espíritu rebosa. Cuando uno se encuentra con una montaña, un paisaje, un bosque, o uno de los encuentros, como yo llamo, del tercer tipo, que uno de repente se encuentra con un elemento de fauna que lo deja a uno sin el aire. Y eso es lo que tiene, es uno de los mayores tesoros que tiene Colombia, su naturaleza. Y para eso toca conocerla, toca dejarse impregnar de esa naturaleza. Obviamente háganlo de manera responsable, dejando los lugares más limpios de como los encontraron. Si ven algo de basurita, llévenselo, protéjanlo, enséñenle a los demás, pero aprecien esa naturaleza. Y eso les va a cambiar la vida, así como me la cambió a mí, que durante muchísimos años fui caminante y cada vez que puedo lo hago. Yo prefiero irme a una montaña a caminar que irme a un hotel 5 estrellas. Es una experiencia que no tiene comparación. La segunda tarea es que se dejen contagiar del amor y la pasión por las plantas y por los hongos. Los hongos son nuestros amigos y cuando comiencen ustedes el proceso de aprender sobre los hongos se van a dar cuenta
de la maravilla de usos que tienen y de cómo han estado involucrados en nuestras vidas desde hace muchísimo tiempo. Y de hecho aquí veo a Tatiana, una de las grandísimas expertas de hongos en el país, que organiza unos tours de micología, tours para observar hongos en la noche, porque hay hongos fluorescentes y eso se siente uno en la película de Avatar. Entonces déjense contagiar por esa pasión de los hongos y déjense contagiar por esa pasión de las plantas. Ojalá yo pudiese sembrarles una planta y un hongo en la cabeza de cada uno. Eso va a cambiar, nos va a cambiar como sociedad y nos va a cambiar como país y como mundo. Esos son mis dos llamados para ustedes. Bueno, muchas gracias. Creo que nos podríamos quedar aquí mucho tiempo y aprendiendo muchísimo de ustedes. Quisiera darle un espacio al público para que haga sus preguntas. Buenas tardes. Mi pregunta es respecto al proceso de restauración, porque siento que uno de los retos más difíciles para los científicos es hacerle caer en cuenta a la gente del proceso antes de la restauración. Entonces, voy a poner un ejemplo puntual. Algo que hace la Fundación Cerros en Bogotá es retirar plantas pirófitas de los cerros. Entonces, se arranca eucalipto, se arranca acacia, retamo espinoso, que son especies invasivas muy agresivas, y pues es una zona de senderos. La gente va pasando y sube y dice, ay, vea ese poco de animales ahí cortando los árboles inconscientes, no sé qué, cuando no saben que pues realmente es algo necesario de hacer antes de tener una restauración ecológica. Lo mismo cuando ven que están cortando ojo de poeta, cuando se habla de especies invasoras, la comunidad tiende como a entrar como a estar muy defensiva. O sea, como que no entienden que eso tiene un propósito. Entonces yo quisiera saber cómo algunas sugerencias para nosotros poder tener estas estrategias y que la gente entienda que se tienen que hacer antes de pensar en reforestar. O cuando hubo el incendio en los cerros, la gente de una vamos todos a reforestar ya, todos, y querían ir por allá a plantar liquidámbar en el páramo, que es una planta no nativa, que nada que ver y que el suelo todavía no está lista para restauración. Entonces, esa es mi pregunta, ¿cómo concientizamos sobre eso? Porque es una de las cosas más difíciles de hacer, convencer a la comunidad. Bueno, quien conoce más el tema es Mauricio, pero yo tengo una experiencia muy dura sobre el tema de restauración. Y es que cuando fui ministro del Medio Ambiente, cuando se creó el Ministerio del Medio Ambiente, se contrató un crédito de 200 millones de dólares, en fin, que con contrapartida para proteger las cuencas hidrográficas de los acueductos municipales, mediante procesos de restauración. En total se gastaron unos 300 millones de dólares y se restauraron, por decirlo así, 250.000 hectáreas. Hoy en día, recientemente el Ministerio del Medio Ambiente hizo una estimación de cuánto había sobrevivido de todo eso y no es más del 15%. Entonces véanse ustedes las dificultades enormes de la restauración. ¿Por qué no sobrevivieron? Porque seguramente unas comunidades los cortaron, porque no se les dio la suficiente responsabilidad por su cuidado. Seguramente hubo muchos errores en las especies que se escogieron, se seleccionaron. ¿No? Y justamente el tema de los cerros orientales de Bogotá, claro que hay que restaurarlos. Que hoy en día están en 2 o 3 especies exóticas, pero no sabemos muy bien cómo restaurarlo, ¿no? Precisamente por esa razón el Instituto Humboldt, que tiene una sede en el Piedemonte, ha estado haciendo unos experimentos de restauración. Y también la Fundación Cerros de Bogotá, que tiene unos lotes en el norte de Bogotá, a la altura de la 80 o algo así. En el cerro también ha estado haciendo unas investigaciones sobre cómo restaurar. Que Mauricio lo dijo ahora.
Estamos en la década de la restauración, según la Convención de Biodiversidad, pero la ciencia de la restauración está muy incipiente, es muy incipiente. Entonces, claro, yo me pregunto, ¿cómo va a hacer el Ministerio del Medio Ambiente para restaurar 758.000 hectáreas en el periodo de este gobierno, que es lo que ha ofrecido? Yo creo que estamos ahí en problemas realmente. Totalmente de acuerdo, además, en términos de costos es muchísimo más rentable, más fácil conservar que restaurar. Más o menos los cálculos a nivel global es que sembrar un arbolito para restauración vale entre 10 y 20 dólares, o sea, entre 40.000 y 80.000 pesos, un arbolito. Es decir, con un proyecto de más de $1 millón, si acaso uno puede estar restaurando unas 120 hectáreas. Un proyecto costosísimo y el impacto es muy localizado. Y si lo hace bien, y si tiene las especies. Y el problema es que las especies muchas veces depende de quién está propagando las especies, y muchas especies nativas no son propagadas en los invernaderos, entonces se usan especies comunes para las cuales existen protocolos de restauración, de propagación, de germinación conocidos, y el problema es que no se tiene en cuenta la recuperación de la biodiversidad local. Pero para responder la pregunta tuya, yo creo que es fundamental involucrar a la comunidad en los procesos de restauración. No creo que se pueda hacer restauración de manera efectiva si no se tiene en cuenta la comunidad, si no se involucra desde el comienzo, desde la planeación, desde el desarrollo a la comunidad, porque finalmente ellos van a ser quienes van a estar conservando esos recursos. Y cuando estaba aquí en el Jardín Botánico, teníamos un caso de que nosotros íbamos a restaurar en zonas en el sur de Bogotá y en la noche la gente arrancaba los árboles, porque los árboles muchas veces son vistos como elementos de peligro. Cuando se desarrollan, muchas veces hay actividades de crímenes y demás asociadas a los ambientes donde hay vegetación. Y la comunidad a veces no quería árboles, decían no, nosotros no queremos aquí árboles porque después ahí es donde nos atracan. Entonces para eso es importante hacer un trabajo con la comunidad para que sean la comunidad quienes participen de esos procesos y que sean quienes protejan esas áreas de restauración. Gracias, ahí la pedagogía es clave también. ¿Hay otra pregunta en el público? Sí, buenas tardes. Mi pregunta puntual es sobre voluntad política, puntualmente con dos casos. Primero, la huella hídrica de los alimentos, entendiéndose que la carne, o sea, la parte de Fedegan, por decirlo así, por ponerle un nombre, pues desafortunadamente está contribuyendo a la disminución de agua pues de maneras no comparables con otro tipo de alimentos. Entonces, a nivel de voluntad política, ¿cómo hacer para que realmente los políticos dejen tenerle miedo a estos grandes grupos y realmente podamos cruzar y tener unas conversaciones amplias y serias en términos de sentarnos a ver que estamos en una crisis climática muy grande? Y el segundo es sobre los acuerdos de ciudad. Puntualmente en Bogotá tenemos el acuerdo 790 de emergencia climática y también enfocados a voluntad política, cómo cruzar esa línea y pues preguntarle sobre su libro, cómo cruzar esa línea para que los políticos realmente tengan esa voluntad, valga la redundancia, más allá del electorado, más allá de lo que ellos consideren que es ganancia política y ganancia electoral para ellos. No, el tema finalmente no hay forma distinta a que un político cumpla con sus ofertas a la presión que se pueda ejercer sobre el político. Para eso, por ejemplo, existen las veedurías ciudadanas. Hay veedurías ciudadanas que funcionan muy bien en algunos campos. Hay veedurías ciudadanas, por ejemplo, para proteger la reserva Van der Hamen y poder que esa reserva en el futuro sea una realidad. Y hay unas veedurías tan fuertes que lograron derrotar al alcalde Peñalosa en su intención de urbanizar esa reserva.
Y no fue por Peñalosa en su último gobierno que quiso urbanizarla. Y vino una oposición muy dura de unas veedurías ciudadanas, pusieron demandas de todo tipo, etcétera, etcétera, y triunfaron. Entonces, en el caso del cambio climático yo creo que no es distinto. Yo creo que el tema es que haya unas veedurías ciudadanas que tengan los suficientes dientes para ponerles pereque, como se diría, a los políticos. Muchas gracias por esa pregunta y esos dos puntos. Quisiera agregar solamente un par de cosas. A sabiendas del impacto hídrico y ambiental del consumo de carne como una de las causas que ha alimentado lamentablemente el problema de la deforestación en Colombia, yo creo que todos nosotros podemos tener una pequeña contribución. Ser consumidores responsables, disminuir, por ejemplo, el consumo de carne, consumir alimentos locales. Si vamos a la costa, ¿por qué tener que consumir papas que vienen de la región del interior? Más bien enfocarnos en los alimentos nativos. Y muchas veces a través del ejemplo personal, en mi caso, por ejemplo, soy vegetariano, desde hace 35 años tomé esa decisión y una de las razones por las cuales tomé esa decisión no es porque no me gustara la carne, me encanta la carne, me encantaba la carne, era súper carnívoro, pero yo quería ser parte de la solución y no del problema. Entonces uno hay veces tiene que sacrificar un poquito de cada uno para poder contribuir a la causa, si no, no estamos haciendo nada. No tenemos que esperar a que sean los políticos quienes arreglen el país por nosotros, entre todos tenemos que contribuir. Y algo que aprendí de mis estancias en otros países, cuando salí de aquí, de mi gestión como director científico del Jardín Botánico y llegué a Londres y vi que había allá unos proyectos maravillosos y no entendía cómo los habían logrado gestionar porque eran proyectos de largo alcance. Y hay una respuesta muy clave y esos proyectos tienen que ser multipartidistas. Tienen que haber acuerdos multipartidistas independientemente de la visión de que la reserva Thomas van der Hamen es clave para la estructura ecológica principal de la ciudad. Independientemente de cuál sea el alcalde de turno, para que se sigan realizando los proyectos, porque no se puede simplemente por un cambio de gobierno o de partido suspender lo que se ha iniciado, si no eso no va a seguir adelante. Y creo que tenemos que madurar para poder lograr esos acuerdos multipartidistas en temas clave como cambio climático y como manejo de nuestros recursos naturales. Yo creo que la política es fundamental, ¿no? Además del comportamiento individual. El tema del agua que se preguntó pues es muy complejo porque el 70% del agua dulce se utiliza en la agricultura. Todas las plantas todos los cultivos son tremendamente demandantes de agua. Y hoy de nuevo hay mucha investigación justamente para buscar que esa proporción de agua sea menor. Pero yo volvería sobre un punto que hizo Mauricio. El primer consejo sí es ir al páramo de Chingaza, al páramo de Cruz Verde, irse al Pacífico, a la selva del Chocó, al Parque Utría, por ejemplo, a ir a algún parque de la región amazónica. Porque y también en Bogotá se puede hacer. Yo tengo unos vecinos que es un biólogo y ha hecho un movimiento para la protección de las aves en el Parque El Virrey, en toda esa zona. Entonces tiene todos los inventarios de las aves, de la flora, de toda la fauna del Parque El Virrey. Ha incidido con su grupo a que el Jardín Botánico de Bogotá genere un tipo de vegetación que atraiga cierto tipo de aves, etcétera, etcétera. Digamos, y con frecuencia que yo salgo a pasear por el Parque El Virrey, encuentro a este caballero guiando a un grupo de personas con binóculos en un parque en el cual hay 120 especies de aves,
en un sitio tan pequeño. Obviamente en la contabilidad están las migrantes, pero eso dice la enorme, pero claro, la curiosidad también, cómo uno puede disfrutar de las aves de Bogotá aquí mismo en Bogotá. Pero definitivamente la experiencia, digamos, a mí me marcó mucho en la vida las excursiones que habían en mi colegio. Mi colegio era muy naturalista y nos llevaban cada mes a pasear por los cerros, por no sé qué, no sé cuándo. Y ya cuando estábamos más grandes nos llevaron 2 veces al páramo de Cruz Verde, cruzando desde Ubaque por el Camino Real hasta Bogotá. Una caminada durísima, ¿no? Pero qué belleza, es decir, yo tenía 16 años, cuando ve uno al lado de su ciudad semejante paisaje tan extraordinario. Se requiere ser muy sensible para no llegar ahí. Por eso estoy completamente de acuerdo con Mauricio, que en la medida que uno tenga amor por la naturaleza, entonces va a actuar. Ahí van a imaginarse ustedes cosas de cómo actuar y contribuir a su protección. Tenemos tiempo para un par de preguntas más. Buenas tardes, Manuel, Mauricio, yo soy Diego Amariz, pertenezco a la red de huertas de Ingativá y pues también trabajamos con Paqueros Bogotá y Somos Uno, son como los 3 principales colectivos en Bogotá que estamos tratando un tema muy importante y es el proceso de residuos orgánicos localmente donde se producen, para evitar que lleguen al botadero Doña Juana y generen, se pudran allá y no sirvan tanto para alimentar la tierra, ¿sí? Entonces, eso es algo que ya está pasando, que está funcionando y está funcionando muy bien gracias a una técnica que nos enseñó Guillermo Silva, que es la paca digestora, el cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro, donde se puede descomponer eficientemente los residuos dentro de una ciudad. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué si eso es algo que está funcionando perfectamente y es eficiente, por qué aún no hemos visto que el gobierno y, por ejemplo, como el Ministerio de Medio Ambiente se haya acercado a nosotros y nos haya dicho: bravo pelados, bravo chinos, vamos a apoyarlos para agrandar esto, ojalá en todas las ciudades? Siento que no se le está prestando la atención que merece. Entonces me gustaría saber ustedes qué opinan al respecto o qué planes hay para eso, si lo han hablado internamente en el Ministerio de Medio Ambiente. Gracias. Pues bueno, yo no conozco las últimas políticas del Ministerio. No, pero lo que tú estás diciendo pasa con frecuencia en muchos campos. Hay una cantidad de proyectos pilotos muy exitosos en muchos campos que por diversas razones no hemos sido capaces de escalar. Un buen ejemplo es el tuyo, pero hay muchísimos más. Entonces hay un problema de escala, pero también tiene que ver ese problema de escala con la insuficiente financiación. Porque seguramente uno va al Ministerio del Medio Ambiente y le explica todo el cuento, dice: sí, muy interesante, pero no tenemos la plata. Todavía tenemos una muy baja financiación para todo este tipo de temas y obviamente debía haber una línea de financiación muy fuerte para este tipo de proyectos. Algo hay, el Fondo de Acción Ambiental, pero hoy en día es muy pequeño frente a las necesidades, en los cuales financia proyectos para diferentes organizaciones, pero claro, se requeriría una política dirigida a eso, pero de todas maneras, lo que cada cual en su ámbito, yo quiero insistir, tiene que hacer algo. Por ejemplo, para el caso de la Sabana de Bogotá, un grupo de ciudadanos nos reunimos en una cosa que se llama la Alianza por Defensa de la Sabana de Bogotá. Y una de las cosas que estamos peleando muy duramente es que no se siga urbanizando en forma innecesaria la Sabana de Bogotá. No hay más tierra urbanizable para fines de especulación de las que se necesita, etcétera, etcétera. Entonces estamos haciendo todo, poniendo todas las presiones y acciones legales para que definitivamente solo se urbaniza cuando se demuestre que hay absoluta necesidad. Y muy interesante, se prevé, de acuerdo a un reciente
datos del DANE, que Bogotá no va a crecer más, que Bogotá se va a quedar en 8 millones de habitantes, ¿no? Esas son las proyecciones del DANE. Entonces ya la justificación que decía, no, es que es inevitable, no, se paró el crecimiento de Bogotá. Entonces no podemos seguir con una ciudad cuyo crecimiento está parado y en la sabana también, seguir urbanizando tierras, que eso es una cosa totalmente absurda cuando tienen un gran valor agroecológico, son los suelos de la sabana de Bogotá, de una enorme riqueza, deberían estar dedicados a la agricultura, para, entre otras cosas, como dijo Mauricio, tener el proveedor, una producción agrícola sustantiva en unos suelos prodigiosos que son los de la sabana, etcétera, etcétera. Pero sí, yo creo que hay que actuar. Entonces me gusta mucho que tú estés en esa actividad. Tengo la frustración de no poderte decir, miren, la fórmula para escalar eso sería esta. No la tengo. Diego, bravo chino, muy bien. Yo creo que eso se vincula un poco con la respuesta anterior de las iniciativas multipartidistas. No sé cómo estamos en este momento en el distrito con la compostera distrital. Manuel me corregirá, pero fue un proceso que ha tratado de implementarse por muchísimo tiempo, y de la compostera distrital que estuvo a punto de hacerse durante la alcaldía de Petro, que posteriormente se interrumpió en la siguiente gestión, y la idea era, bueno, hoy en día la mayoría de las grandes ciudades tienen composteras y está congelado, ¿cierto? Entonces, y una ciudad como Bogotá perfectamente podría tener compostera, y eso implicaría, por supuesto, hacer ese tipo de iniciativas como las que ustedes hacen, pero con todo el apoyo desde la estructura del distrito. Pero para tener una compostera distrital, esos son procesos largos de planeación, de consecución de recursos, de implementación, etcétera, que requieren, que traspasan los periodos de alcaldías, y por eso es importante que haya acuerdos sobre la importancia de esos proyectos. Yo creo que lo que ustedes hacen es fundamental, y yo creo que hay algo también muy importante con esos espacios de huertas urbanas. El trabajo de la huerta urbana, de alguna manera, no solamente independientemente que sea eficiente en términos de la producción, el hecho de uno poder tener un pequeño espacio, en Inglaterra se llaman los allotments, donde uno puede cultivar su propio tomate y cosecharlo cuando le sale un tomate y hacer una ensaladita con los tomates que uno personalmente cultivó. Eso es maravilloso. Y se ha visto que hay una relación directa entre la salud de las personas que manejan sus huerticas y sus jardines frente a ese tema. Así que yo aplaudo esa iniciativa, y quisiera también mencionar que la ciudadanía realmente puede cambiar el curso, puede tener un impacto enorme. Desde hace un tiempo, una organización ciudadana que se llama Cumbres Blancas creó una serie de grupos por WhatsApp, uno sobre frailejones, otro sobre páramos, y han sido ellos quienes han estado alertando sobre los incendios en los páramos muchas veces. Y hoy en día Cumbres Blancas está en varios países, y son grupos enormes de WhatsApp en donde se aprende sobre los frailejones, se discute sobre cómo propagar los frailejones, cómo restaurar los páramos y demás. Y eso son iniciativas enteramente ciudadanas. Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Manuel y Mauricio, por compartir con nosotros todo su conocimiento. Creo que salimos llenos de iniciativa y empoderamiento para cambiar la realidad ambiental del país, y gracias a todos por compartir. Esta es hjck.com. Pueden seguirnos en todas las redes sociales como @lahjck. HJCK, el arte de escuchar.